Avanzamos con el noticiero del espectáculo. Y ahora Mario Enrique Villalobos Osorio, un destacado comunicador social, periodista y presentador. Nacido justamente aquí, en la ciudad de Bogotá. Mi querido Mario Enrique, muy buenas tardes y muy bienvenido a el noticiero del espectáculo. Don Jorge, un abrazo grandísimo, es para mí un honor tener por fin la posibilidad de tener un contacto de esta forma a través de las ondas radiofónicas con usted y muy feliz de compartir con usted este espacio. Bueno, Mario Enrique vivió su infancia y parte de su adolescencia en el sur de Bogotá. Arrancó en el barrio Inglés y también en el barrio Fátima, el barrio Inglés y Fátima, muy cerca del llamado sector de Matatigres. ¿Todavía existe ese sector de Matatigres? Don Jorge, ya no existe, ahora hay un centro comercial grandísimo y esa era la manga donde nosotros salíamos a echar cometa. Le estoy hablando del año 75, 76 más o menos, hasta donde la memoria me lo permite, pero hoy es una zona comercial. El barrio es Villamayor y nosotros vivíamos ahí muy felices jugando fútbol y tomando agua de manguera como en la vieja época. No había tanto conflicto a la hora de ser niño. En Matatigres, pero era un buen barrio, es decir, no se presentaban problemas de orden público ni nada de eso. No, señor, don Jorge. No, señor, era un sitio muy sano donde uno salía con los amigos a jugar fútbol hasta que había energía eléctrica en los postes. A veces se iba la energía y tocaba regresar a casa. Es un sitio que me trae muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia, al lado de mi madre, de mis hermanos y de tantos amigos con los que crecí allá. Y por supuesto uno siempre, como lo aprendí de mi madre, estar uno orgulloso de dónde es y de dónde viene, ¿no? Claro un que sector sí. muy sano, con gente muy bonita, muy trabajadora, don Jorge. Bueno, Matatigres, ¿alguno de sus compañeros resultó futbolista o ninguno? Ninguno, por desgracia, todos hinchas de Millonarios y algunos hinchas del Tolima, paisanos suyos también, muchos hinchas del Tolima porque había una colonia de inmigrantes tolimenses. De hecho, mi abuelita era nativa de Ambalema, ya en diciembre cumple 10 años de muerte, así que por mi cuerpo corre también orgullosamente sangre tolimense, don Jorge. Y había muchos chicos de inmigrantes del Tolima, y cuando ocurrió la tragedia de Armero que vamos a conmemorar 38 años este fin de semana, llegaron precisamente a donde yo vivía muchas personas también provenientes de lo que fueron los sobrevivientes de la tragedia. Sí, qué lamentable, qué tragedia. Una de las más grandes tragedias que ha vivido la humanidad, porque fueron más de 25,000 personas las que murieron en Armero, en el Tolima. Bueno, entonces, después de Matatigres, Mario se va a vivir a Kennedy, donde se graduó de primaria en la Escuela Distrital Pablo VI. Eso fue en 1982. Desde los 6 años supo que quería ser periodista y su mamita le contaba que a esa edad Mario Enrique tomaba el molinillo de chocolate simulando que era un micrófono y comenzaba a entrevistar a todo el mundo y a narrar los goles de Millonarios. Es decir, a partir de ese momento nació su afición por Millonarios. Y por usted, don Jorge, pero es que yo le quiero contar que hay una anécdota que no olvido, que marcó mucho mi infancia. Cuando vivíamos en el sur de Bogotá, con mi madre y mis hermanos, yo vivía en un inquilinato, don Jorge, y mi madre no tenía todavía la posibilidad de comprar un televisor. Pero nosotros, especialmente mi hermana, que vive en Nueva York, es ciudadana americana, y yo éramos fanáticos de verlo a usted en el show, pero alcanzamos a verlo gracias a que un vecino que vivía en el inquilinato nos daba permiso de ver el show de las estrellas. Primero alcanzamos a verlo en blanco y negro, don Jorge, y a partir del 78, 79, pues el plan de nosotros era con mi hermana ver a los que eran nuestros ídolos en esa época, como Sabú, como Julio Iglesias, como Juan Erasmo Mochi, como
tantísimas estrellas que le guste al show, y ahí se me fue despertando a mí esa pasión por los medios de comunicación. Esa anécdota que cuenta usted de mi madre, pues yo no alcanzo a tener memoria, pero ella decía, es que usted no se quedaba callado, y cada que había un programa de televisión usted se sentaba horas enteras a verlo, así que le debo un poco esa pasión, esa vocación a usted, don Jorge, que por supuesto lleva 40, 50 años enseñándonos cómo hacer buena televisión y cómo hacer un periodismo al servicio de la comunidad como corresponde. Mario Enrique, muchas gracias, hombre, por esas palabras tan generosas. Bueno, después se fueron ustedes para el barrio Santa Rita, en la 1 de Mayo con 50, en plena fiebre del merengue dominicano. Uy, sí, don Jorge, Entonces yo no olvido cuando usted usted parecía un trompo en las discotecas. Pero por favor, tal como nos lo contó el gran Andrés López en la paleta de letras, y por supuesto la fiebre de Wilfrido Vargas, de Juan Luis Guerra, de Sergio Vargas, de todos esos grandes artistas dominicanos. Para los rolos era muy complejo empezar a bailar salsa como un caleño, ¿no? Y terminamos aprendiendo merengue dominicano porque era muy fácil, y rock en español, Los Toreros Muertos, Los Hombres G, Miguel Mateo, Los Prisioneros, en esa época que también, por supuesto, los vimos en la pantalla del show. Bueno, pues ahí cursó su bachillerato en el Externado Nacional Camilo Torres, y luego se graduó allí, en este colegio que estaba junto al Hotel Hilton, recuerdo muy bien. Allí funcionaban muy cerca dos noticieros, el noticiero de las 7 y el noticiero nacional. Y a la salida de las clases, Mario Enrique se iba a ver a los reporteros grabando sus notas y haciendo sus directos. Ya usted estaba acercándose a la televisión con esos primeros ídolos, ¿verdad? Claro que sí, don Jorge, el muy, muy legendario Noticiero Nacional, del viajero del Noticiero Nacional, y usted lo recordará, que por esos días, a propósito, resucitó Oscar Ritoro, que fue uno de los reporteros más conocidos. Logró, le cuento, ubicar a un ingeniero que compró un Renault 9 de la época y lo enchuló como era el noticiero, como el viajero del Noticiero Nacional, don Jorge. Y ahí en el Parque Nacional yo me paraba a ver las cámaras, a ver a los reporteros y acercármeles y a pedirles una oportunidad de que me dejaran ver una cámara, tocar un micrófono de verdad, y cuando tenía oportunidad bajaba hasta la sede que usted tenía ahí muy cerquita de la sede de la programadora. Pero por desgracia jamás tuve la oportunidad de verlo, don Jorge, lo esperé muchas tardes para un autógrafo, y usted, por supuesto, era una estrella de marca mayor y lo sigue siendo, así que seguramente su agenda era muy ocupada, pero era siempre el sueño, don Jorge, el derrotero, de llegar a servirle a la gente como reportero con un micrófono en la mano, porque nada más me ha hecho de una manera más feliz en la vida que eso. ¡Qué maravilla! Bueno, manteníamos como siempre ocupados, claro, haciendo sí, nuestros programas y nuestros reportajes también. Bueno, entonces Mario Enrique en 1989 comenzó sus estudios de comunicación social y periodismo en la Universidad Central de Bogotá. En 1991, cuando iba en el tercer semestre, comenzó a hacer sus prácticas periodísticas en el noticiero Cinevisión, dirigido por nuestro gran amigo Amílcar Hernández. Cuénteme ese pasaje, mi querido Mario Enrique. Don Jorge, una escuela grandísima al lado de quien hoy todavía lo saludo y le digo jefe. Amílcar fue muy generoso, y una generación también de periodistas dorados como Liliana Begoya, Mario Morales, que después terminaron yéndose en ese año. Usted recordará, don Jorge, 91, terminaron abriéndose los más noticieros, y la gran mayoría de compañeros de esa redacción fueron a terminar a CNI y a QAP, que empezaban a debutar en la televisión colombiana en el 92. Entonces ese final de año para mí fue glorioso porque terminé contratado por primera vez, recibí mi primer sueldito, pero fue una grandísima escuela, don Jorge, donde aprendí los secretos de la reportería. Sí, señor, el noticiero Cinevisión. Lo recordamos con mucho cariño. Luego se fue a trabajar usted como reportero, contratado en el noticiero Grand Prix del Deporte, dirigido por el gran Andrés Salcedo González, quien también murió
hace algunos años y simultáneamente en la revista Deporte Gráfico. Así es, don Jorge, también un par de escuelas, oír a Andrés contar historias de su paso por el legendario por la televisión alemana, de cómo transmitía el Telematch, de cómo transmitía el fútbol alemán, aunque fueran diferido, era una cosa absolutamente gloriosa. Nosotros veníamos de la gran transmisión que nosotros vimos por primera vez en la vida, la hizo usted, cuando transmitió la Copa Libertadores, la final que ganó Nacional en el año 89. Hasta entonces ver televisión en directo en fútbol era complejo, ¿no? Y Andrés nos decía, algún día vamos a alcanzar a don Jorge y vamos a ser tan célebres como él de tener el olfato empresarial y periodístico como para darnos la pela de transmitir fútbol en directo, que fue uno de los grandes sueños que tuvo Andrés en ese proyecto de Gran Prix, don Jorge. Y siempre estaba inspirado por ese derrotero que era verlo a usted, tener el olfato suficiente para decir a la gente le importa ver a Nacional campeón de la Copa Libertadores, porque finalmente era Colombia, ¿no? En ese momento, más que el equipo país. Claro que sí. Bueno, definitivamente Mario Enrique es varonista, ¿no? No se perdía. Totalmente, don Jorge. No se perdía ninguno de nuestros programas, ¿ah? Pero por favor, usted no se imagina la emoción que me dio ayer cuando me pidieron que tuviéramos este contacto. Yo decía, y puede sonar un poco, digamos, pretencioso, pero yo sí quiero aprovechar este espacio para decirle a don Jorge que tengo mucho que agradecerle, que el periodismo colombiano tiene mucho que agradecerle. Usted nos enseñó que es posible llevar periodismo a esos sitios donde comercialmente no es negocio. A usted lo hemos visto casi que en todos los 1000 y pico de municipios que tiene el país, llevando sonrisas, llevando artistas, llevando mucha gente, llevando paz, llevando un mensaje de alegría a un país que siempre ha estado apabullado, que siempre ha estado compungido por la guerra, por el conflicto, por una cantidad de cosas. Y siempre yo he soñado que el periodismo debe ser eso, un constante servir a la gente, y por eso la inspiración suya creo que fue la inspiración para muchos colegas que hoy rondamos más o menos la misma cantidad de gente, la misma cantidad de años en el medio, don Jorge. Pues esa es la idea, que la gente pues se dé cuenta de que en este país se pueden lograr grandes cosas siempre y cuando uno se proponga a trabajar, a fijarse metas, objetivos en la vida y a conseguirlos. Este es un gran país, mi querido Mario Enrique. Hay que trabajar y seguramente las metas se alcanzan. Como usted, que ya en 1993 llegó a NTC Noticias de la mano de Daniel Coronel, de Álvaro García y de Óscar Ritoré. Con apenas 22 años fue el productor nada más ni nada menos que de Edgar Perea, el gran Perea que también se nos fue. Además de ser el reportero de la sección deportiva, fue su productor en campo y lo acompañó a muchísimos cubrimientos nacionales e internacionales. Una leyenda, Edgar Perea, ¿verdad? Total, don Jorge. Sí. Total, un hombre absolutamente afable, amigo de sus amigos, gran conversador, un compañero de avión incomparable y una persona a la que uno le aprendía con solo verla, don Jorge. O sea, Edgar tenía ese maravilloso don de enamorar a la gente con su garganta, y muchas veces acompañándolo a él, al lado de él en la cabina de radio, cuando transmitía para Caracol Radio, verlo narrar un gol de Colombia, muchísimas veces lloré, don Jorge, muchísimas. Usted no se alcanza a imaginar con cuántas. Y por supuesto cuando se nos fue, para mí fue un pedazo de mi corazón, y ese paso por NTC Noticias es la parte más hermosa de mi historia, porque yo era muy niño y aprendí mucho, y tuve la grandísima suerte de dar con titanes como Daniel, como Alvarito y como Óscar, que me enseñaron tantísimo. Sí, señor. Y en NTC Noticias, que más adelante cambia de nombre por el de Noticias 1, Mario Enrique se encarga de hacer crónicas y periodismo de investigación, que es la especialidad de este noticiero. Ese mismo año recibió su primer premio Simón Bolívar
por un trabajo llamado Terror en las calles. A ver, ¿cómo fue ese trabajo, mi querido Mario Enrique? Don Jorge, grabamos durante casi 23 días con un camarógrafo desde un balcón de un batallón, de una guarnición militar ahí, como los ladrones en el antiguo sector del Bronx, vecino a Medicina Legal, robaban a la gente de día y de noche con la complacencia de la policía. Y logramos grabar, don Jorge, que fue, digamos, la parte más importante en video que se pudo relatar, cómo algunos policías adscritos al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, que quedaba a escasas 3 cuadras, recibían dinero de parte de los indigentes. Yo me vestí de indigente, me hice pasar por uno de ellos y le di dinero de un supuesto soborno a uno de esos uniformados y todo quedó grabado, y eso pues digamos que nos dio la oportunidad de sentir esa primera alegría en la vida, y por supuesto de paso también muchas amenazas y muchas cosas feas, pero pues cuando uno está metido en esto pues sabe que tiene que tener un poco de cuero duro, ¿no? Claro que sí, y el reconocimiento, el premio Simón Bolívar, el más importante de Colombia. Sí, señor. Bueno. Así es. Una alegría inmensa, don Jorge. ¿Sí? Una alegría inmensa porque ese primer premio, digamos, no daba dinero, me dio la oportunidad de ir a la escuela de García Márquez, a la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano con una beca. Y eso, pues, digamos, no hay dinero que pague la experiencia de sentir al Nobel a 3 metros de distancia enseñándole a uno muchas cosas, ¿no? Sí, señor. Y en el 2003 llegó a la redacción de Noticias RCN, donde pasó por todas las secciones del noticiero, a excepción de deportes. Fue cronista, reportero, pasando por las funciones de editor encargado, de entretenimiento. Fue una gran escuela, creció muchísimo, hizo grandes coberturas como la Ruta Libertadora al lado del Ejército Nacional, la crisis de las pirámides de DMG, las tomas guerrilleras a poblaciones, los paros nacionales, paros campesinos, protestas estudiantiles, paros armados, paros de taxistas, proceso electoral. Bueno, en fin, prácticamente hizo una nueva carrera universitaria usted allá en RCN, ¿verdad? Sí, señor don Jorge, una casa por la que expreso mi más profundo agradecimiento. Fui inmensamente feliz, aprendí muchísimo, creo que era como el siguiente nivel, don Jorge, porque era hacer 4 emisiones de noticias al día, ¿no? Yo venía de hacer un noticiero un fin de semana como NTC, a una velocidad diferente, ¿no? Haciendo 3 o 4 historias para el fin de semana, y aquí eran 3 o 4 historias, pero para cada emisión. Y eso le exige a uno y le pone, como decimos en nuestro negocio, charreteras en el uniforme, al punto que bueno, nada, aprendí muchísimo, Jorge, y por supuesto ese es uno de esos sitios a donde uno siempre que visita y llega a hablar con los amigos, pues agradece haber tenido la oportunidad de pasar por allí y dejar algún tipo de huella bonita, ¿no? Sí, claro, por Dios. Hizo usted un curso un poquito acelerado en RCN, pero supongo yo que aprendió muchísimo y se preparó muy bien para su futuro, porque usted es una persona muy joven y tiene un gran futuro en los medios de comunicación, especialmente en el periodismo. Bueno, luego llega el año 2011 con novedades también, porque llega al canal institucional en RTBC. Cuéntenos lo que hizo en el canal RTBC. Don Jorge, fue cambiar de un carro de calle a un camión, porque era otra cosa totalmente distinta, era hacer televisión institucional, televisión para las entidades, al servicio igual de la gente, pero desde otra orilla, en donde me costó muchísimo al principio adaptarme, porque era mucho más pausado de lo que yo hacía. Yo venía en quinta velocidad y aprendí muchísimo también en el sentido de entender la lógica de cómo las entidades públicas comunican lo que estaban haciendo. Para esa época no teníamos la explosión digital que hay hoy, don Jorge, que nos permite, por ejemplo, escuchar Punto 5 a través de una app,
y no había, digamos, WhatsApp, no había ese tipo de plataformas, entonces había que concentrarse en hacer muy buenos productos televisivos con máxima calidad. Y fue una migración muy fuerte que me retó mucho, pero creo que la tarea al fin se hizo de una manera adecuada, ¿no? Y en el 2014 llega el TV Cable para Red Noticias y para Mario Enrique Villalobos. Cuéntenos acerca de Red Más Noticias, una televisión diferente a la que ya había hecho. Claro que sí, don Jorge, porque era implicar todos los elementos digitales. Estamos en plena migración hacia las plataformas de las que hablábamos ahorita, y Alvarito García, quien fue mi jefe en NTC y también en Noticias RCN, me convocó para Red Más, y llegamos a hacer un periodismo, digamos, diferente, enfocado en términos digitales, en que la gente se acostumbrara a ir mirando también piezas audiovisuales en redes, y era entrar a competir contra, digamos, los grandes monstruos que son Caracol y RCN. Usted recordará, en la época dorada de la televisión colombiana había 16 noticieros. Para esa época de 2014 estábamos hablando que RCN y Caracol pues mandaban la parada, y de alguna manera CMI y Noticias 1 pues también hacían lo suyo, pero esta era una apuesta por lo digital, donde también tuve la oportunidad de poner mi granito de arena y de ser muy feliz, porque ahí recibí 2 veces más el premio Simón Bolívar de periodismo por trabajos que yo creo que fueron muy destacados, que me dieron mucha satisfacción, pero también se hizo mucho esfuerzo para hacerlos, porque era correr el riesgo también en la integridad física mía y de la gente que me acompañaba en el equipo de trabajo. Cuéntenos un poquito acerca de esos trabajos que realizó para Red Más Noticias. Don Jorge, en 2016 obtengo el premio Simón Bolívar por Conejo, así se denominó el trabajo. Usted recordará un episodio en el que las FARC, en pleno proceso de paz, se metieron a un pueblo armadas hasta los dientes a intimidar a los civiles, y a despachar desde una escuela, violando el derecho internacional humanitario. Yo estaba muy cerca de allí por casualidad, cubriendo otro tipo de información. Me enteré y salí corriendo con la curiosidad del reportero, y llegando allá pues fue muy complejo, porque estaban muchísimos hombres de las FARC armados. Incluso uno de ellos me puso un fusil en el pecho para impedirme grabar, pero en ese momento la adrenalina, don Jorge, lo impulsa a uno a hacer lo que tiene que hacer. Cuando denunciamos eso, pues el proceso de paz estuvo a punto de romperse, porque la gente se dio cuenta que las FARC no estaban siendo serias con lo que estaban hablando. Y en 2018 lo tengo por tercera vez en Simón Bolívar, con otro trabajo que se llamó El Cartel del Bastón, un trabajo de investigación que requirió 4 meses de lectura de documentos, de buscar las fuentes, y consistió básicamente en demostrar cómo algunos políticos de Córdoba se robaron cerca de 10.000 millones de pesos destinados a la alimentación de los adultos mayores en Córdoba. Incluso, para que usted se aterre, figuraban planillas falsificadas, con firmas falsificadas, que incluían, por ejemplo, un señor que vivía en Miami hacía 25 años y jamás en su vida había ido al departamento de Córdoba. Eso fue un escándalo grandísimo, que por supuesto también me trajo problemas, porque con el correr del tiempo vinimos a descubrir que esos políticos estaban asociados con grupos al margen de la ley que operaban también en Córdoba. No faltaron las amenazas, no faltaron los insultos por teléfono, por correo electrónico, de otras formas, pero siempre en la compañía, en Claro, que era la compañía que estaba a cargo del proyecto periodístico, y de mi jefe Álvaro, siempre el mayor respeto por mi trabajo y el mayor respaldo a la hora en que tuvimos ese tipo de dificultades. También tuve la oportunidad de hacer grandes cubrimientos, como la muerte de Gabriel García Márquez, la caída del avión de Chapecoense. Ese es de los jugadores de fútbol, ¿cierto? Sí, señor, el equipo brasilero, y adicionalmente también el paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia, que también fueron cubrimientos muy duros de hacer. El del Nobel, porque era tan significativo para nosotros como país, don Jorge, y las otras 2 tragedias que sacaron lo bueno y lo malo de la gente, porque era terrible ir a cubrir una vaina tan compleja como esa, don Jorge, pero ver, por ejemplo, que en la tragedia de Chapecoense la gente saqueaba los restos de los maletines de los jugadores ya fallecidos, y ver los niños, por ejemplo, en San Andrés llorando porque no tenían agua después del paso del huracán, y ver también el milagro de ver que solo hubo 2 personas muertas, cuando lo que pensábamos era que era un nuevo armero cuando llegamos
Yo de hecho fui el primer reportero en llegar y yo me imaginaba que iba a haber algo como lo de Armero, pero por fortuna, bendito mi Dios, don Jorge, no pasó a mayores. Igual en ambas situaciones uno no puede dejar a un lado el ser humano que habita dentro del reportero, y lloré muchísimo con mi camarógrafo, sobre todo en San Andrés nos abrazamos, lloramos mucho porque ambos conocíamos la isla de Providencia, que era absolutamente paradisíaca y hermosa, y sobre todo por la gente, ver la gente tan desesperada, don Jorge, sin qué comer, sin qué tomar, aguantando un solazo de 40 grados, pues fue bastante retador en lo personal, y en lo periodístico pues tratamos de cumplir lo más que se pudo, ¿no? O sea, en estos 33 años de carrera. Claro que sí. Mario es padre de una hija que es médica y su gran orgullo, y está casado con Paula Estefanía, ¿cierto? No, Paula Estefanía es mi hija, don Jorge, ella se llama así. Paula Estefanía 25, es su hija. Sí, señor, tiene 25 años, ahorita está convaleciente de una operación que le hicieron de una fractura del codo, y está empleando el tiempo libre leyendo el libro que acabo de lanzar, que es Confesiones de una bruja, que es un libro en el que trabajé 20 años, don Jorge, para ponerlo a disposición de la gente, para que miren de otra forma que a lo que he basado en el país en los últimos 20 años, y tratando de hacer periodismo desde otra orilla también, ¿no? ¿Su esposa cómo se llama? Mi esposa se llama Dayana. ¿Cómo? Dayana María. Dayana. Dayana como la canción de Polanca. Correcto, don Jorge. De hecho, ella es ochentera, ¿no? Es nacida en el 80. Sí. Ella es ochentera, es nacida en Majagual, Sucre. Claro que sí. Y ya les decía que es hincha furibundo de Millonarios. Pues ahí ven ustedes, mis amigos del noticiero del espectáculo, escuchan ustedes la historia de un joven que nació en un barrio del sur de Bogotá, en el Inglés y el Fátima, muy cerca del llamado sector de Mata Tigres. Miren ustedes, a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, a dónde ha llegado, y dónde está, y dónde va a llegar. Pues, Mario Enrique, felicitaciones, de verdad, felicitaciones por ese trabajo fantástico que ha desarrollado en poco tiempo, porque tiene 33 años y le queda toda una vida para seguir creciendo, para seguir haciendo cosas en beneficio de la comunidad. Don Jorge, un abrazo muy grande, y le haré llegar prontamente el libro del cual estoy hablando. Brevemente le cuento, es un libro de 20 años de reportería con la esotérica más famosa del país, que trabajó con los marimberos de la Sierra Nevada en los 70, luego con la guerrilla en los 80, los paramilitares en los 90, luego vino para Bogotá y aquí trabajó con fiscales, con cantantes, muchos de los cuales estuvieron en el show, quiero decirle, también con políticos, y narra un universo que la gente cree, don Jorge, que no existe, pero que es más real de lo que todo el mundo piensa, ¿sabe? Porque yo arranqué a hacer ese libro con mucho escepticismo, pensando que ese tema de la brujería era cuento, y conociendo a la protagonista del libro, a Sofía, pues me di cuenta que hay cosas que están más allá del entendimiento humano, don Jorge, y que vale la pena creerlo. Es una historia que narra la lucha entre el bien y el mal en una mujer que está avasallada por su amor a la magia negra, pero que tiene también la posibilidad de hacer sanación a través de un espíritu de un sanador venezolano, y empieza esa lucha en la cual conoce criminales poderosos y famosos y trabaja para ellos. Es un recorrido por muchas Colombias, don Jorge, y por supuesto espero que lo disfruten muchísimo. Yo se lo hago llegar a la oficina, y si la gente lo quiere comprar, lo encuentra ya en las librerías y en testigo-directo-editorial.com para que lo puedan gozar. Valga la cuñita, y le agradezco. Mario Enrique, un placer haber compartido esta tarde aquí en el noticiero del espectáculo su historia. Y de nuevo, felicitaciones. Hombres Mil como gracias. usted son los que necesitamos en Colombia. Mil gracias, don Jorge. Eso viniendo de boca de labios de un titán como usted, que nos ha enseñado a ser patria desde hace 50 años, sacrificando su vida y su familia, pues es un premio más que suma a toda esta trayectoria, y espero verlo pronto y tener el gustazo de saludarlo de nuevo, don Jorge. Muchas gracias, Mario. Saludos a la hija y a la esposa. Adiós. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. Chao.